Hola, ¿se escucha? Hola. Ahí está, ya. Hola, otra vez ha sido, pero de verdad no se imaginan. eh, Hola, Loreto. Parece un día de Mercurio retrógrado porque no, la Paulina tuvo problemas con su teléfono, después yo el mío no sé qué le pasó y por fin ya se escucha y yo estoy esperando que la Paulina acepte mi invitación. Momento. Así que ahí estamos. Se pasaron de pacientes. Muchas gracias porque lo logramos. Ya estábamos viendo que teníamos que decir nos vemos otro día. Y alguien me pidió unirse al video que no es la Paulina. Eh, a ver, Paulina, te va a aparecer abajo de la cámara en un cuadradito con una suma, con un signo más. Ya. Parece que la Paulina sigue con algunas dificultades, pero ya lo vamos a lograr. Eh, ¿Cómo han estado todos? Eh, es un placer volver de a poquitito a estas lides de Instagram que estuvieron medias. No sé por qué hay requerimientos de unirse de personas que no son la Paulina. Eh, Como contaba yo en un live que tuvimos el otro día, estuve bien alejada de las pistas por un proceso de rehabilitación que aún no termina, pero de a poco ya. Y tratando de pronunciar la R, que todavía me cuesta, pero contenta de volver a comunicarse. Eh, Surgió esto mientras logra la Paulina unirse, porque eh, la verdad es que yo trabajando en abuso, ahí sí, decía que trabajando en abuso, eh, y Paulina hace muchos años en prevención y afrontamiento del suicidio, eh, nos estamos topando hace mucho rato con la pérdida de cachorros humanos, como digo yo, niñas, niños y adolescentes. Fue en el año, si mal no recuerdo, 2012 o 2013, que por primera vez, siendo ministro en esa época, Jaime Mañalich, a propósito, no se puede unir la Paulina, a propósito de un informe de DICTUC, eh, se mencionaba intoxicación de niños pequeños por intento de suicidio porque habían asociado como el tema de las pastillas a la posibilidad de suicidio. Luego, el 2016, hubo un llamado urgente de OCDE y de la Organización Mundial de la Salud eh, para que Chile diera prioridad al tema de salud mental y de atención de la depresión, porque nuestra nuestros casos de suicidio, si bien no eran los más altos del mundo, solo Chile y Corea del Sur mostraban una tendencia al alza y debía ser a la baja. Eh, Luego vino la cuarentena por la pandemia y, y bueno, se anunciaba un poco el tsunami que venía, los niños estuvieron eh, desconectados y ahí apareció la Paulina, lo logramos, creo. Paulina o alguien más no logra conectarse. Aló, Paulina, veo tu cámara dando vueltas. Ahí está. Saludos, estamos acá saludando
a distintas personas. Y bueno, yo siendo la introducción todavía, eh, y lo que hemos visto a nivel global, eh, Pauli, oh, sube la cámara, no, ahí. Ahí, ahí por fin, perdónenme todos, problemas técnicos casi insolubles. Yo no estaba desesperada, pero ahora estoy aquí. Perdónenme todos los problemas técnicos. Eh, ya estamos Yo acá, también, eso es lo importante. sí, esta cámara está entre amarilla y naranja, no entiendo qué le pasa, yo tuve que cambiar de teléfono entre medio. No, Mercurio retrógrado hoy día definitivamente. Bueno, yo estaba haciendo una pequeña introducción de como advertencias de los años 2000, del año 2016, bienvenidas todas, y bueno, de este escenario post-cuarentenas, no digo post-pandemia porque no se ha terminado del todo, COVID sigue por ahí, dando vueltas, y en otros países está todavía causando estragos, pero fue la ruptura de la cuarentena, los sistemas híbridos, todo lo que pasó a nivel escolar, que genera también un escenario como a nivel universal o global que estamos viendo de aumento del suicidio, de aumento del suicidio de las niñas, cuando en general era mayor en los hombres, y de una como mirada también de lo que pasa con la vida y las redes. A comienzos de este año, la revista Forbes me impresionó mucho, que publicó un reportaje sobre como el quiebre radical que había significado el ingreso del smartphone en nuestras vidas en términos de la curva de suicidio infanto-juvenil desde el año 2010. Y uno habría pensado que este gran logro, que era poco menos que tener un computador en la mano, podría haber sido de gran ayuda, y ha terminado ahondando soledades, ahondando desconexiones, sometiendo a las generaciones nuevas a una presión que ninguna generación anterior había tenido con el tema de redes sociales. Lo hemos hablado nosotros a propósito del bullying, antes era en el colegio, ahora es 24/7, y entre la soledad y esta desconexión de los otros en la vida real, pero este como amago de conexión o ilusión de conexión vía redes sociales, que no siempre resulta, que no siempre te responden lo que tú quieres que te respondan, que muchas veces hace sentir a los niños más criticados, más solos. Estamos en una situación ahora eh, tremendamente compleja. Eso era como el término del relleno, Paulina, porque era como, mientras tanto, y ya terminé, Ya, mi, mi, ahora relleno mi teléfono yo. sigue naranjo. No, yo te quiero dar la bienvenida y agradecerte por haber aceptado venir a esta conversación. Para nosotros tú eres un referente, eres una inspiración, eres una maestra, y yo sé que tú tienes la humildad de los grandes de no reconocerlo mucho, pero lo eres. Y bueno, partamos porque yo creo que casi toda la gente que está acá te conoce, pero igual un poco para conocerte de nuevo, para saber más de ti. ¿Cómo llegas tú a este tema, la fundación, a formar esta fundación José Ignacio, eh, y a estar preocupada de, de lo que antes que salgan los números y todo, debimos siempre estar preocupados? Bueno, para los que no saben, yo perdí a mi hijo José Ignacio por suicidio hace 18 años. Él tenía 20 años. En ese tiempo se sabía mucho menos que ahora, ¿no? Era un tema tabú, mucho más tabú que ahora. Y después de un par de años en que realmente no existí, empecé poco a poco a escribir en los mismos blogs donde él había buscado métodos para suicidarse, eh, que los habíamos encontrado en su historial, en el computador, y empecé a decirle a los chiquillos, bueno, mi hijo se suicidó, él no recibió la ayuda que él necesitaba, les ponía yo, y ahora me hace mucho sentido, ¿no? Eso que yo dije intuitivamente. Me empezaron a llegar cientos y cientos de mails de chiquillos, chiquillas, de gente grande,
de todos los países que hablaban castellano, hasta de Estados Unidos me llegaban cosas y me di cuenta que había una necesidad que sigue siendo quizás mayor ahora, eh, una necesidad de ser escuchado, de ser visibilizado, de realmente confiar en alguien, de formar un vínculo, ¿no? Con alguien que no te juzga, con alguien que no te reta, con alguien que te cree, con alguien que te apapacha, aunque sea virtualmente. En fin, todo eso está muy presente hoy también. Ya lo que dio origen a la fundación que se hizo oficial el año 2014, varios años después, sigue presente y sigue quizás peor por el tema de las redes sociales y de Internet en general, que no ha sido, sobre todo para los niños, un elemento tan positivo como podría serlo, ¿no? Porque piensa que también sirve para que encuentren ayuda, pero ¿por qué tienen que pedir ayuda? Es todo como todo relacionado, ¿no? Sí. No, Entonces, yo me acuerdo dime. cuando ustedes nacieron, como Fundación José Ignacio, y empezamos a ver de ti y, y del trabajo que empezaron a hacer en escuelas, pero como tú dices, es incluso todavía un tema tabú o un tema que nos cuesta hablar. O sea, nos cuesta hablar de la muerte, aun cuando todos sabemos que va a llegar o sea, tal cual nacimos, la vida tiene un final y va a llegar un momento en que nos vamos a ir de distintas maneras, pero nos cuesta hablarlo, y mucho más nos cuesta hablar de suicidio, y todavía mucho más de ese suicidio cuando se trata de niños, niñas y adolescentes que todavía ni siquiera han vivido mucho, que tienen toda una vida por delante y que uno menos entiende porque, también lo hemos hablado antes, en situaciones de trauma, eh, más bien como por situaciones externas, no estoy hablando como de trauma por abuso sexual infantil, en balaceras, en ataques terroristas, en incendios, algo que puede pasar, en naufragios, en ahogos en el mar. eh, lo que los niños reportan después generalmente es un mensaje de no me quería morir. Y me repetía todo el rato, tengo que salir de acá, tiene que salir toda mi familia, yo quiero vivir, o sea, y cuando empiezas a ver estos números y estos casos y estos testimonios de niños, niñas y adolescentes que dicen de repente, no vale la pena vivir, o estoy cansado, o no quiero seguir, o me da pena vivir, entonces, ¿qué pasó aquí? Que se nos perdieron los cachorros, nos perdimos nosotros. No es solo, como tú bien dices, yo te he escuchado decir, no es solo las redes sociales, aunque sí, es bien importante, pero podrías recibir ayuda. Yo me acuerdo cuando partió el email o el Skype, que los niños de la sala se comunicaban con alumnos o sea, durante el tiempo de escuela, con niños de otros países, y era una experiencia preciosa. Uno podría pensar que las redes también, y sin embargo, no ha sido así. Y, y a mí me gustaría preguntarte dónde tú ves como, además de esto tecnológico, la razón de esta soledad, de este abandono, aun cuando en las redes puedes encontrar a alguien como tú, una suerte de mamá o guía prestada en un momento de naufragio. Eh, Más allá de lo que pase ahí, ¿qué está pasando? Que incluso hay que buscar una mamá prestada en redes, de repente en los momentos de naufragio. Primero que nada, yo quiero decir que aquí no estamos juzgando a nadie, ¿ok? Oh, Yo voy a hablar, nada. pero yo no juzgo a nadie, mucho menos a las mamás que nacimos juzgadas. Así que eso, cero. Todo lo que voy a hablar es de mi propia experiencia en general y de los miles de personas que he escuchado hablar, ya más lo que uno lee, etcétera. Pero yo pienso que en algún momento en esta sociedad tan competitiva, en esta sociedad tan individualista y en esta sociedad donde las mamás tuvieron que salir a trabajar porque el mismo sistema obliga a que haya dos ingresos en la familia, y ojo, que no estoy diciendo que las mamás no tenían que salir a trabajar, ojalá uno de ellos, papá, mamá, abuelo,
esté en la casa, ¿me entiendes? Pero yo sé Sí. lo difícil que es. Entonces, en algún momento entramos en un contexto donde falla el apego. El niño a veces, tú que eres psicóloga, yo no lo soy, no me estoy dando de psicóloga, estoy hablando más por experiencia. En algún momento los niños que pueden haber tenido un apego muy sano de chiquititos, en algún momento empiezan a apegarse más a los pares que a los padres, lo cual es muy normal, natural y necesario. Pero es como que llega un momento en que se olvida el apego con los padres. Y llega un momento en que los padres también, yo ya soy edad de abuela, aunque no lo soy, pero en que los padres también como que están tan cansados, están ellos mismos en sus redes sociales, pues es necesario también mantener el contacto, en fin, que tampoco pueden cultivar ese apego, ¿ya? ¿Y dónde van los niños? Por guía, por ayuda, por normas, etcétera, donde otros, donde pares generalmente, y sabemos que los pares no están preparados para eso. Entonces es algo que a mí me duele mucho y por mi misma edad me doy cuenta de la diferencia. Yo, como te digo, no estoy para jugar a nadie, yo no tuve apego con mi mamá era una mujer muy enferma mentalmente, yo no tuve apego con mis propios hijos, no pude formar el apego por mis depresiones por parto y luego depresión crónica, pero ojo, eso se puede arreglar. Ya todo lo que estoy diciendo son cosas que se pueden arreglar. Aquí no es para decir la embarré y ya no hay nada que hacer, nada que ver. Por mi experiencia personal te digo que de adultos he podido reparar el apego con mis dos hijos que están acá. Lamentablemente no con José Ignacio, pero sí con mis otros dos hijos, y eso ha sido un regalo para mí, y eso ha sido, creo, también, espero que ha sido importante para ellos, porque saben que incluso de adultos tienen en quién confiar, tienen a quién recurrir cuando el corazoncito les duele, ¿no es cierto? Y eso es fundamental. Es fundamental la conexión, el vínculo. Y si estamos todos en nuestra respectiva pantalla, yo no estoy demonizando las pantallas, yo me la paso pegada viendo series inglesas, pero, pero tiempo para todo, ya tiempo para todo, vigilancia, y los niños chiquititos no tienen por qué estar pegados a las pantallas, a ninguna pantalla, ninguno. Menos de 10 años, yo esto se lo he escuchado a nuestra psiquiatra de la fundación, la doctora Pilar del Río, que tú la conoces, los niños más chicos no tienen por qué tener teléfono, ¿me entiendes? O por lo menos si lo tienen es para contadas oportunidades. Situaciones de emergencia nada más. Entonces, ¿qué pasó con esa? ¿Qué pasó? Uy, me voy a poner una vieja nostálgica, pero no estoy diciendo que todo tiempo pasado fue mejor porque no es verdad. ¿Qué pasó con la sobremesa? ¿Qué pasó con la abuela? ¿Qué pasó eh, con los niños del barrio? ¿Me entiendes? ¿Sí? No sé si me estoy alargando mucho, pero estaba No, leyendo no. hace pocos días un libro muy bueno que yo te lo había comentado, que es de Gabor Maté y Gordon Neufeld, que dice los padres tienen que tener más influencia que los pares. Entonces, ¿qué pasó con esos juegos? Esos juegos de cartas que jugábamos todos en la mesa, el Metrópoli, la familia. Bueno, yo vivía en regiones mucho, así que nos sentábamos en la mesa del comedor los papás, los hijos y jugábamos, ¿ya? No quiero ponerme una vieja catete, no, diciendo que todo hoy está mal, no. Hay cosas que están muy mal y los niños son los que más lo están sufriendo porque los niños necesitan el contacto, el apapacho, el lo hiciste bien, el vínculo, Sí.
ese suelo en que se apoyan, esa Mm. tierra firme, ¿me entiende? Ahí es donde yo veo las fallas. Sí, mira, acá hay un comentario súper pertinente que dice, la gestión del tiempo de los adultos está cada vez más apremiado, restando tiempo y oportunidad para la conexión y gestión efectiva de la dimensión de los hijos. Yo creo que, y acá yo me voy a poner vieja catete, yo salí con mi pancarta de derecho al tiempo. No, pero en serio, yo creo que, bueno, filósofos han escrito sobre el tema y todo, pero para mí esa noción de derecho al tiempo, yo veo como lo que tú ya señalabas, las presiones eh, de supervivencia, de provisión familiar, eh, ya, ya sean las realmente indispensables o las que terminamos creyendo a veces que son tan indispensables y no lo son tanto, pero igual eso está metido, no es llegar y desprogramarnos mentalmente cuando por años nos han estado machacando, hay que asegurar esto, hay que asegurar lo otro, cuando no hay ciertas garantías eh, sociales básicas, ¿ya? Tú ves de repente en países súper desarrollados, no es una preocupación si vas a poder ir eh, al doctor o si vas a poder atender una enfermedad catastrófica. Acá, del minuto en que muchas personas tienen hijos, empieza lo que tú dices, ya, y el seguro, y si me muero, y si no me pueden atender, y quién me ayuda, y cómo, y si yo falto. Y yo creo que es una cuestión que también está como que es súper mamífera también, de y si yo no estoy, ¿quién acoge a mi cachorro? Y con quién queda? Y por eso que uno insiste tanto como en el cuidado en comunidad, porque como vemos que cada vez estamos más separados, más consumidos, más exigidos de rendimiento al punto que hay una crisis del sueño, del dormir, y no solo en los adultos. O sea, yo, mira, viva la modernidad, Yupi, Tomás Edison y la invención de la ampolleta, pero igual me da un poco de pica, porque de repente uno dice, extendimos artificialmente el día, extendimos artificialmente el estar despierto, los niños llegan a hacer tareas hasta la hora del queso, también están durmiendo menos. Entonces tú dices, en medio de esa carencia del derecho al tiempo para recobrarse, para descansar, para, como tú decías, vincularse, hacer sobremesa. Yo cuando llegué a Estados Unidos me espantaba porque te decía a la gente, el miércoles es el día de comer juntos, conversar y hacer sobremesa. Y uno que venía de la sobremesa eterna, como tú, y de las sobremesas de los domingos con los abuelos y todo, era como ya, o veías letreros en iglesias para aprender a comer juntos, así clase de domingo para aprender a comer juntos, y así lo que tú decías, como este deshacerse del vínculo, y por otra parte, sin tiempo para lo mínimo. Yo vi un estudio en aquellos años que decía que el tiempo promedio que podían compartir ambos papás que trabajaban con sus niños eran como 45 minutos a la semana. Y tú hacías la división y decías, no da. O sea, porque en 5 minutos diarios más o menos era como, hola, ¿cómo te fue en el colegio? Lávate los dientes, vamos a comer, pucha, buenas noches y que te vaya súper bien. Entonces, me parece que todo lo que tú has dicho, y no en el ánimo de un juicio, porque no es el juicio a los padres, las madres, o el reproche a la comunidad que tampoco presta brazos de repente, porque hacen falta todos, es un sistema completo que ha llegado a un estado tal que lo hemos cuestionado, y no por nada lo hemos cuestionado en relación a la crianza de los niños, en relación a cómo nos vinculamos unos con otros, en relación al cuidado del medio ambiente, pero que son cambios lentos. Y mientras tanto ocurren esos cambios que necesitamos para una cosa más humanizada, ¿qué hacemos? Porque tampoco vamos a esperar, mira, mientras cambia esto, mientras cambia esto otro, en el intertanto, ¿qué podemos hacer cada uno para aportar su grano de arena? Creo que es una pregunta central. No sé, espérate un poquito, déjame acá. Acá dice Cristian, siempre es bienvenido a añadir al calendario semanal, pasar tiempo juntos, cenar, salir a caminar, sí, totalmente. Yo creo que si no se da como todos los días, es bueno que se fije un calendario, y es bueno defender esos tiempos también. De repente cuesta en la casa, te llaman a las 8 o 9 de la noche, decir, o en reuniones de la pega, cuando te decían,
7:30, 7, no, yo ya, esa hora vamos a comer o qué sé yo, pero y no tienes quien cuide a la gente que tiene hijos más chicos, no tienes quien cuide al hijo más chico, porque se asume que todo habrá alguien que cuide al niño más chico y que el trabajo se pueda extender. Es súper importante lo que dice Cristian a ese respecto. Y mi categoría como papá es crear espacios de apego, no perder de vista, pese a todo el ajetreo diario, apapachar a los retoños. Ya, eso. Vuelvo a la pregunta. ¿Qué hacemos mientras cambian las cosas que nos tienen también en esta situación? Mira, primero no dejemos de lado la enfermedad mental, ya los trastornos de salud mental. Pareciera como que vamos a solucionar estos problemas solamente desde ¿No? lo familiar, personal, escolar. No, esto es un trabajo conjunto. Tú sabes mejor que yo que la genética pesa, pero el ambiente también. Entonces, si un niño tiene una genética pesada, como yo, por ejemplo, sin embargo, eh, el ambiente puede hacer que eso surja o que no surja. No estoy inventando la rueda porque lo que estoy diciendo es lo más común que hay, pero es importante que esto es un trabajo conjunto de políticas de educación, de salud, de desarrollo social, en fin, laborales, de vivienda, escolar, de todo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? No pensemos, ojalá no pensemos eh, que nosotros tenemos que cambiar el mundo entero, porque eso es imposible y nos volvemos locos en el proceso. La tarea nuestra, y es un deber, creo yo, ¿eh? Es un deber que los niños y las niñas y los adolescentes nos están gritando, no podemos más con este sistema, ¿ok? Esta vida no es digna de ser vivida. Eso es lo que tenemos que hacer, transformar la vida en una vida que yo quiera vivirla, que me guste vivirla. Y para eso, como padres, como familias, como amigos, tenemos que cambiar el metro cuadrado, cambiar nuestra actitud. Yo solo me controlo a mí, no controlo a los demás. Yo hago un cambio a mi alrededor. El padre de mi hijo hace un cambio a su alrededor. El tío, la abuelita, la nana, ¿me entiendes? No es que nosotros vamos a salir así, oh, vamos a inventar un mundo nuevo. Piensa en el estrés, ahora que dije mundo nuevo, piensa en el estrés que sufren los niños que saben perfectamente el problema climático que estamos sufriendo y que por ahí muchos comentaristas dicen va a significar el fin del mundo como lo conocemos. Mira lo que significa para ellos, ¿me entiendes? El estrés. Entonces, si para nosotros es estresante, imagínate para ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Jugar más al Metrópolis. Parece lo más ridículo del mundo. Como han dicho, yo he visto varios comentarios aquí. Conversar más, jugar más. A algunos niños no les gusta conversar, si no todos los niños son conversadores. Pero sí les gusta, a lo mejor, jugar a la pelota con la mamá. O, o salir a caminar con el papá, o con que sea su cuidador, ¿no? No, creo yo que a pesar que las políticas públicas son tremendamente importantes y que están al debe en todos los aspectos que van directo al ser humano, sin embargo nosotros podemos hacer pequeños cambios y esos pequeños cambios pueden lograr un gran cambio y llevar a que los gobiernos, porque esto es un problema global, ¿eh? Sobre todo en el mundo occidental, esto no es exclusivo de Chile, y llevar a que los gobiernos implementen medidas políticas que contribuyan al bienestar, si el problema es que nuestra vida hoy es muy penca, perdónenme que lo diga así, pero es verdad. ¿Dónde quedó la espiritualidad? ¿Qué
¿qué cambio podemos hacer nosotros como padres? Yo no estoy hablando de religiones institucionalizadas, estoy hablando de la espiritualidad. ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo yo, como mamá, papá, abuelo, estoy conmigo mismo en ese sentido? ¿Qué le estoy mostrando a mi hijo, a mi hija? ¿Yo estoy bien? ¿Por qué pienso que el 90% de la gente me va a decir no? Si no, lo sabemos, que estamos todos un poquito mal y muchos están muy mal, ¿ya? Entonces, eh, hay que recuperar pequeñas cosas que son muy importantes, como ver una dimensión más allá de lo que vivo concretamente día a día, algo más conectado conmigo mismo, ¿ya? Eh, eh, Cocinar juntos, comer juntos. Me confieso que yo desde que me separé hace 15 años, nunca más comí junto con mis niños, excepto en las ocasiones especiales. ¿Te fijas cómo uno mete la pata de manera... Porque yo soy poco sociable, ya. También. Claro, uno cuando es introvertido le gusta comer solo, y eso no es bueno. Pero bueno, hay tanta cosa, y lo mejor es que hay tanta cosa gratis que podemos hacer, ¿ya? No podemos esperar que vamos a... Un día nuestra casa va a amanecer así como envuelta en el sol. No, son poquitas cosas que van cambiando, nuestra actitud con el otro, tratar de bajar la agresividad, porque si los niños son agresivos, ¿dónde lo aprendieron? ¿Me entienden? Si nosotros, no sé, me da la sensación de que estoy hablando cosas tan comunes y corrientes, Para pero nada, quizás se nos han ido olvidando, o, sí. o el mundo no nos deja ponerlas en práctica. Bueno, cuidar, que viene de la palabra, no me acuerdo si latina o cuál, pero que significa atención, que lo resume también eso, porque al final son actos de atención. Y yo creo que, claro, cuando están las cosas como están, de repente lo más fácil es el pesimismo y encerrarse con llave y desesperanzarse. Pero yo que llegué a la vida como tarde, o sea, en realidad no es que haya llegado a la vida tarde, pero una infancia larga en una historia de abuso distrae mucho la atención porque tienen que estar puesta en otras cosas. Entonces, cuando empiezas a poner atención, te encuentras con que, no sé, un amigo que me decía, tú tienes que ir a la India para este viaje, de encontrarse a ti mismo, que había un viaje que me recomendaba mucho. Y yo le dije, la verdad, no me llama para nada la atención, o sea, viajar sí, pero no necesito ir tan lejos para encontrar, aunque sea agnóstica, lo que podríamos coincidir que es Dios, el bien, la vida, su potencia, aún en medio de un mundo que uno de repente ve como pura penumbra o agresividad, etcétera, hay tantas cosas que son señales, como tú decías, quizás pequeñas y que pequeños destellos, pero cuando estás atenta los puedes mirar. Cuando uno tiene un tiempo de atención, le puede decir a su hijo, mira, no sé, mira el cielo, ¿cachai? Eh, Uno a veces no tiene nada y mira el cielo. Bueno, en Santiago es un consejo pésimo, pero todos los amigos de regiones, yo encuentro que mirar el cielo es un tremendo regalo. O sea, como que necesitáis una ventana y el cielo y nada más, ni siquiera un cuadro, porque ahí está como el arte del cielo dando vueltas todo el rato. Yo sí, en relación a lo que tú decías, me gustaría permitirme agregar que esa atención eh, de lo propio, del centímetro cuadrado, Mandela, que estuvo preso muchos años, decía que había elegido no ver a su opresor y carcelero guardia como tal, sino como el señor que le llevaba la comida. Yo no sé qué nivel de evolución hay que alcanzar para algo así, pero de verdad que, claro, hay una parte en la que yo puedo elegir, o, y no elegir como desde, incluso desde la rebeldía, no pienso aceptar esto y voy a imaginar esto otro, aunque lo esté pasando mal, pero sí me pasa
que hay como una tensión que a propósito de todo lo que tú has descrito, yo siento que falta en relación a los niños de todos. O sea, están mis hijos, tus hijos, los nuestros, los nietos, los sobrinos, los esto y lo otro, y los niños en general. Eh, Cuando de repente a lo mejor no conocemos mucho a un niño, pero por el colegio o por vínculos entre escuelas o por actividades deportivas o por lo que sea, nos topamos en redes con, con videos que nos preocupan o los vemos en actividades con otros niños y vemos algo que nos preocupa o vemos cortes, autolesiones que igual es como un, un, un indicio de una cercanía con una cosa más menos biófila o menos como con la vida y más hacia su opuesto. Eh, Como que no decimos nada muchas veces, como que nos cuesta llamar porque podemos ser metidos, porque nos pueden quizás salir con qué cosa y cómo podríamos como decir no importa, ¿cachai? Es como cuando ves que le pegan a un niño en la calle o lo están zamarreando. Eh, que, que yo creo que mucha gente pasa de largo no por indolente, ¿sabes? Sino por decir, pucha, si me meto, capaz que la embarro más, capaz que le pegan más al niño después de la casa, le paran de pegar ahora, pero después es peor, o quizás que me van a decir. Y a lo largo de los años, cuando uno pregunta, ¿puedo ayudar en algo? ¿En qué puedo ayudar? Yo también soy mamá, he estado al límite, así como ya, y, pero nunca, yo siempre cuento, hasta aquí tengo 55, nadie me ha pegado, nadie me ha insultado, nadie me ha dicho que te mete, al contrario, o sea, en general es como desconcierto, a veces una confesión, mira, estoy hasta acá, y de quedarse 10 minutos a coger eso, a veces, gracias, lo voy a pensar, tú no sabes qué va a pasar, pero a la medida que más personas intercedemos en pequeñas cosas, va cambiando algo también. Es como, no hablábamos de abuso, se empezó a hablar de abuso, se instalaron protocolos de denuncia, más gente empezó a hablar, todavía es insuficiente, pero no se hablaba de suicidio, era un tema tabú, un tema que inmediatamente despertaba o el estigma de la salud mental solamente, o el sojuzgamiento de distintos sojuzgamientos. Hay que ser valiente para, o hay que ser egoísta para, no, o sea, nada de eso. Y interceder por otros niños. Yo siento que de repente nos quedamos detenidos ahí y que preferible de repente meter la pata y caer mal o pecar de hasta un poquito, comillas, cuática o exagerada o aprensiva, pero decir, mira, vi un video que, no sé, y no por ser acusete, sino porque nos ha pasado, ¿cierto, Paulina? Que de repente aparecen cosas y después tú has sabido que algo pasó con ese niño o con esa niña y a lo mejor no supimos leer bien a tiempo ciertas señas o leyéndolas bien o mal, si pusimos atención y las vimos, igual tratar de hablar, igual tratar de acercarse a alguien, igual pedirle a las escuelas y los colegios que hagan prevención y hablemos de esto porque nos cuesta mucho, no sabemos cómo hablarlo con los hijos, porque también creemos que es como entre que invocar algo, una energía negativa, así como si hablo del abuso lo llamo a mi vida casi, si hablo del suicidio instalo esa idea o instalo esa salida, y es exactamente lo contrario. En la medida que se pone sobre la mesa, no sé cómo ha sido tu experiencia con papás, con profes, con los O sea, propios niños, cuando esto se habla ¿sabes? y gana cuerpo en la palabra. Tenemos, tenemos mucho miedo, ¿no? Fíjate que estaba pensando, mientras tú hablabas, me recordaste la forma en que se forman las relaciones sentimentales hoy entre los jóvenes. Es totalmente distinta también, de que se atrevan a decirle al otro te quiero, no, que a lo mejor va a querer terminar porque le digo esto y es un compromiso. Eh, eh, Eso no existía antes, ¿ya? Hasta en eso tenemos mucho miedo. Tenemos miedo, vivimos con harto miedo, creo yo, de distintas pequeñas cosas que nos afectan. Y hacemos en la Fundación talleres, uno de los cuales es sobre prevención de suicidio, que
se basa en atreverse a hacer la pregunta, ¿estás pensando en suicidarte? Y mucha gente no logra hacerla en los ejercicios prácticos, o mucha gente lo dice. Y otras personas también conversamos de que les da plancha, ¿ya? ¿Y qué pasa, como decías tú, si me encuentran exagerada, si me encuentran cuática, si me encuentran intrusa? Es preferible que se enojen con nosotros, incluso perder a alguien que era amigo, no tanto seguramente, antes que perder una vida, que perder la infancia de un niño. O sea, si yo no voy a intervenir si veo que un niño está siendo abusado, me encantó la forma que dijiste, la voy a incorporar aquí en lo que me queda disco duro, que es bien poco, pero lo voy a incorporar porque eso de puedo ayudar en algo, yo también soy, me encantó, ¿ya? Y lo otro que el pensar que tú lo dices siempre, que los niños son de todos, y estamos hablando de todos en el sentido del cuidado, no del abuso. Ojo, no es que le voy a... No es que le voy a dejar a mi hijo al vecino que pienso que puede ser abusador. No se trata de eso. Se trata de que yo me acuerdo una vez en el Parque Arauco, iba con una amiga y había un niñito que jugaba, subía y bajaba, era chico, subía y bajaba por la escalera mecánica como loco, bajaba por la escalera que subía, ¿me entiendes? Sí. Y la mamá estaba parada arriba. Y nosotros con mi amiga íbamos subiendo y le dijimos, ten cuidado, porque esto es peligroso lo que estás haciendo. Y la mamá nos retó. Yo sé lo que hago con mi hijo, ¿me entiende? Entonces, no, eso ojalá deje de pasar, porque nosotros no somos superhéroes ni superhéroas, somos personas comunes y corrientes y metemos la pata. Y a veces la gente nos dice, estás metiendo la pata. Y lo dice con toda buena intención. Nosotros con mi amiga no nos pusimos a pelear con ella, nosotros le dijimos, queríamos cuidarlo. Bueno, eso. Ojalá mi niño grande hubiera sido más cuidado en el sentido emocional, me refiero, porque fue muy cuidado. Mis hijos eran los primeros que andaban en bicicleta con casco, que tenían silla para el auto, porque yo soy un poquito paranoide para eso. Entonces, se enojaban porque ellos eran los únicos. Pero ¿dónde estuvo ese cuidado emocional? Y ese cuidado emocional no lo podemos dar 100% a la familia. Ese cuidado emocional lo dan los amigos, los papás y mamás de los amigos, los profesores que se esfuerzan tanto, por Dios mío, y que sufren tanto cuando un niño hace un intento de suicidio, lamentablemente muere por suicidio. El cuidado es entre todos. It takes a village. Sí. Yo lo pondría así como, en todas las murallas lo pondría, porque tenemos que recuperar la comunidad. Tenemos que reconstruir la comunidad, pues no estoy diciendo que la que viví yo era tan buena, tampoco, era mejor quizás, pero no tan buena. Reconstruir o construir una sociedad solidaria y compasiva. Parece la estupidez más idealista, poco práctica, poco realizable. No, es súper factible. Es súper factible. ¿Y por dónde empieza? Empieza por mí. ¿Quién me está cuidando a mí? ¿Quién me está dando atención a mí? ¿Qué cuidado me doy yo a mí mismo? ¿Cómo estoy? ¿Por qué estoy haciendo lo que hago día a día? Me siento un rato, pienso, me encierro en el baño por último y pienso, ¿por qué estoy viviendo la vida que estoy viviendo? ¿Me satisface? ¿Sería más agradable? ¿Qué son las cosas que yo cambiaría de mi vida? Y hacernos también un pequeño trabajo individual, porque si no estamos bien,
cómo vamos a cuidar de otros, ¿no? Ver qué son las cosas que me gustan, como dice la doctora del Río, la música, los amigos, me gustan los asados, me gusta salir a escalar cerros con mis amigos, me gusta la música, me gusta leer, me gusta hacer kuchen. Hazlo, date un tiempo y hazlo, porque tú también tienes que cuidarte, ¿ya? Eso es una obligación. De ahí para adelante, nosotros un poquito mejor, podemos hacer mucho. Porque yo creo, y esto tampoco estoy inventando la rueda, porque hace poco estuve en una reunión de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, y la conversación era, estoy hablando de la conversación de pasillo, más que la reunión misma, que era el lanzamiento de un libro, la conversación era, no nos está sirviendo lo que tenemos que hacer un cambio global. Y eso es a alto nivel, te fijas, ellos son los que recomiendan políticas a los gobiernos de todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile. Entonces, por eso yo soy muy esperanzada, y a pesar de todo el dolor que veo día a día, estoy muy esperanzada en que podemos hacer algo. Pero no nos podemos quedar igual, eso no podemos. Con eso no vamos a ninguna parte, nos vamos a terminar destruyendo a nosotros mismos, porque nos van las inundaciones y los incendios y las sequías y todo nos van a terminar destruyendo, si es que no nos destruimos nosotros emocionalmente. ¿Me entiendes? Bueno, tú hablabas de ese factor de estrés climático, de angustia climática con el que están creciendo las nuevas generaciones, que yo creo que sí es distinto al de generaciones previas que todavía veíamos como que había algo de tiempo. O sea, no tanto tampoco, yo me acuerdo que ya en los 80, ahora hubo generaciones que vivieron con la amenaza nuclear, de la Guerra Fría, después todo lo que venía, sí, todo lo que venía con la ecología, que ya se hablaba en los 80 o fines de los 80, pero que parecía que todavía había como más tiempo para no necesariamente revertirlo, pero sí detenerlo y no empeorarlo más. Y las nuevas generaciones llegan y están atestiguando exactamente esto que tú dices. Por otra parte, esto que dijeron ahí en Washington me parece genial, porque sí, realmente hay muchas cosas que no están sirviendo. La escuela tal cual, ya más allá de, de, de la estructura que tenga, porque no podemos hablar en Chile y además tenemos escuelas que tienen asbestos, que tienen frío, o sea, está toda esa parte, pero además la estructura de la enseñanza o del modelo de rendimiento o de cómo se aprende en muchos establecimientos educativos todavía de Chile o de la región, tú no entiendes nada, porque cómo transmites justamente eso, que aunque estés viviendo en un contexto adverso, hay otras maneras u otras herramientas. Por otra parte, está toda la crisis de salud mental. O sea, es un ejemplo bien extremo que lo hemos conversado, el de África, en Zimbabue, que hicieron estas bancas porque había como, no sé, era una cosa así como 2 psiquiatras por cada no sé cuántos millones de personas. No es tan extremo en Chile, pero no hay psiquiatras. Una mamá lo mencionaba, se me perdió, perdón, porque voy para arriba y para abajo, pero ¿qué haces cuando tienes un hijo con un diagnóstico borderline? Cuando tienes un hijo que necesita atención especializada porque es neurodivergente y no hay horas, o el costo de tener un apoyo terapéutico continuo es prohibitivo cuando estamos pasando tiempos difíciles. Y entonces en la pirámide de Maslow hay que priorizar lo primero: alimentos, cobijo, salud, etcétera. O sea, como lo primario para estar bien y vivo. Y entonces, ¿qué haces con la terapia, el valor de los medicamentos, etcétera? Y con el hecho de que ni hay gente a donde ir. O sea, no sé con quién conversábamos hoy en la mañana, desde la cuarentena, de hecho, que ni en la atención psiquiátrica del sistema público, ni del privado, había cupo. Y tú tenías niños en Suicide Watch o en riesgo de suicidio por distintas situaciones. En abuso sexual infantil también pasa mucho. Y no había dónde ir, no había horas de psiquiatra. Las pocas que había
son muy prohibitivas del presupuesto. O sea, a mí me pasó una vez que necesitaba una hora y me dijeron, por ser tú, como porque trabaja en el mismo ámbito de la salud mental y todo, eh, el arancel va a ser solo 80.000. Solo 80, o sea, ¿cómo lo hacemos? O sea, entonces, qué bueno que en Washington o la Organización Mundial de la Salud tenga claro que desde lo más temprano de la crianza y los apoyos que se necesitan en la parentalidad, no solo en condiciones vulnerables, sino que transversalmente, con todo el tema de lo que es salud mental, hay cambios urgentes, otros un poco menos urgentes, pero prioritarios que hacer, y ahí yo me tiro los pelos últimamente viendo como los criterios de la inversión pública, todo lo que ha pasado con el tema fundaciones, y uno dice, y escucha hablar de miles de millones, o no sé, Zuckerberg, Elon Musk, miles de millones, entonces todo lo que se podría hacer, o sea, hay cómo se logra movilizar eso para que ocurra, pero mientras estamos nosotros, al menos, y, y no nos olvidemos que transversalmente, o sea que sí, en la pobreza todo se extrema, se amplifica, yo siempre digo, el abuso Ajá. sexual es terrible, pero en la pobreza, o sea, no quiero ni empezar, ¿cachai? Pero desde la mayor fragilidad o precariedad hasta, si tú quieres, la mayor favorecimiento y comodidad y abundancia de medios y todo, los cachorros humanos están viviendo una situación súper compleja. Y el suicidio está ocurriendo transversalmente y los apoyos se necesitan también transversalmente y la soledad se sufre transversalmente y el apapache se recibe y nutre también transversalmente. Qué bueno lo que nos cuenta, espérate, la espiritualidad del amor se podría vivir, sentir desde la relación con los otros, los vínculos. Trabajando en un colegio siempre recomendaba a los cuidadores establecer tiempos protegidos. Eh, Muy buena, pucha, se me fue, viste si esto, aquí es donde me da miedo terminar cortando esto. Una mamá que habla, no han encontrado aún una salida para su hijo, seguimos buscando. Eh, Quizá, pero no concretamente por una situación de suicidio, me pareció ver antes que era por otras situaciones, pero bueno, Fundación San Ignacio tiene una Pilar del Río, con una psiquiatra topísima, eh, y que quizás también puede ayudar. ¿Qué más? Gracias por el espacio. Cuando se observa la negligencia o el descuido o la distracción, es necesario decirlo, como tú lo hiciste en la escalera. Eh, que, miércoles. No, eso, gente que quiere entrar al video, yo ahí no, porque ya está la Paulina. Bueno, como, como esas cosas. Ahora, tú contabas en la entrevista de la segunda que leímos, gracias por esa entrevista, Paulina, yo creo que fue un buen llamado, aun cuando parece que había parte de las cifras que la periodista puso que no eran como tal cual, pero el mensaje del acompañamiento, el mensaje de la solidaridad de los niños, y, y, y tú hablabas ahí que te había tocado algunos casos recientes, y también que tú has visto experiencias que funcionan en algunos países. Y yo creo que de eso es importante hablar también, como pues tú decías, hay que tener esperanza, bueno, ahí hay como motivos para tenerla, porque hay cosas que funcionan, a lo mejor podríamos añorar que se hagan acá. Exacto. Mira, en general las tasas más altas de suicidio se ven en la región de las Américas y sobre todo en Guyana, Surinam y Uruguay, que no lo podemos creer, ¿no? No. Pero es así. Uruguay aquí en el Cono Sur lleva la delantera lejos, por desgracia, y pensamos en una sociedad bastante diferente a la nuestra, sin embargo, las tasas de suicidio son altas. Mira, estaba leyendo esta misma mañana, creo, que en algunos países de Europa, en varios países de Europa, en Europa como continente, las tasas de suicidio han ido bajando.
¿ya? Ya. Y no en Italia, me quedo eso dando vuelta, que no en Italia, pero sí en la mayoría de los países. Entonces tú piensas, en España también han aumentado, pero tú piensas que en esos países la salud está asegurada, puede que haya esperas largas, pero si tú tienes un problema urgente debido a muerte vas a ser atendido de inmediato. A lo mejor el oftalmólogo no te va a atender tan rápido como tú querías, pero te va a atender y te va a atender gratis. ¿Ah? Pagas hartos impuestos, pero tienes jubilaciones dignas y más que dignas, buenas, con las cuales en tu vejez, una vez jubilado, puedes pensar en dedicarte a lo que te gusta o viajar o, en fin, no estás temiendo ni por tu salud, ni por tu comida, ni por tu techo, en fin. Entonces, eso yo creo que es un súper ejemplo para nosotros, ¿ya? El súper ejemplo es, si están logrando disminuir, aunque no sea en todos los países, pero en Europa, los suicidios, fijémonos en cómo viven ellos, pues. Y a pesar de todas sus dificultades, porque no podemos negar que ellos también sufren soledad, también sufren abusos, etcétera, pero hay ciertas cosas básicas, Maslow, como dijiste tú, que están presentes, que no nos quitan el sueño. Yo sé cómo voy a alimentar mañana a mis hijos, y si no puedo alimentarlos voy a tener un subsidio, ¿no es cierto? Estoy hablando en general, por favor, porque obviamente la gente puede pensar en las poblaciones de Francia que son descendientes de migrantes, o en los migrantes que están llegando, en fin, no estoy diciendo que es el paraíso, pero sí los niveles de vida en general hay mayor estabilidad y seguridad. Te dije que vivimos con mucho miedo, ¿ya? Y uno de esos miedos, y yo tengo 68 años, toda mi vida nunca he tenido alguna dificultad de salud, alimento, educación, vestuario, techo. No, jamás. Al contrario, nunca me ha faltado nada, igual que a ti y que a muchas personas que nos pueden estar escuchando. Pero llega la edad de la jubilación y uno se preocupa. ¿Cómo voy a pagar un lugar donde vivir, no es cierto? Porque no me puedo ir con mis hijos, me van a cerrar la puerta con un garrón, ahí van a poner un riel de tren ahí, porque yo no me vaya. Y le encuentro toda la razón. Entonces, ¿dónde me voy a ir? Voy a tener un lugar donde tenga las comodidades mínimas que he tenido toda mi vida, no estoy pidiendo que me pongan un excusado de oro como Trump, sino lo mínimo que es tener agua caliente, calefacción, comida sana, en fin. Esas son preocupaciones tremendas. Veamos también los niveles de suicidio en personas mayores en Chile. Sí. Que tenéis sí, que ahí Fundación Míranos de mi amiga Ana Paula Vieira está haciendo un trabajo maravilloso, pero sabemos que son porcentualmente el grupo que más se suicida, y mientras más viejos, más se suicidan, y más los hombres. Entonces, fijémonos en eso, pues, y esto se lo digo no al presidente Boric, sino a todos los presidentes, a todos los senadores y diputados, a todos los gobernadores, en fin, a todas las personas que tienen poder político, ¿no es cierto? No podemos seguir viviendo así. Las desigualdades son demasiado grandes. Esto en todo el mundo. Tú hablabas de Zuckerberg, por ejemplo. Es igual en todas partes, ¿ya? Las desigualdades son enormes y eso crea una frustración permanente, y más encima te dicen que tú surgirías si trabajaras más, lo cual es una mentira tremenda. Este no es un programa político, estamos hablando de cómo proteger la salud de la gente, o sea, respetemos por lo menos eso. Entonces,
Va por ahí la cosa. Y mientras se arman esas políticas públicas, mientras se hace una mejor redistribución del ingreso para invertir más en salud mental, en políticas de vivienda, de laborales, etcétera, quedamos nosotros, ¿no es La cierto? comunidad. Cada uno haciendo comunidad, tomándonos de la mano. Sí, Ese es lo que yo creo que, porque no vamos a tener más psiquiatras en el futuro cercano, no no, vamos a tener más psicólogos en el futuro cercano, no vamos a tener más acceso a buenos medicamentos de salud mental. Entonces, lo que tenemos que hacer es colaborar con lo poco que hay. Si nuestro hijo puede tener atención una vez al mes, es mejor que nada. Yo sé que tú sabes que no es para nada eficiente, pero es mejor que nada. Y nosotros colaboramos desde nuestro papel. Y recordemos que existe en la región metropolitana el programa de prevención de suicidio Quédate, que sí, tiene un chat llamado quédate.cl. Ahí aparece la página y uno busca el chat, atendido por psicólogos de lunes a domingo de 10 a 10. sí, Después existe el asterisco 4141 del sí, MinSal, que es una línea exclusiva de salud mental y suicidio, de prevención de suicidio, y atiende 24/7. Existe linealibre.cl entonces, sí, con el teléfono 1515 que atiende de lunes a sábado de 10 a 10. Van a tener que meterse a las páginas para cachar el horario porque cada uno es distinto, pero que está todo en atiende quédate. atiende a personas hasta 29 años, y no solo por un riesgo suicida, atiende, por ejemplo, niños que están sufriendo un abuso de algún tipo, niños que perdieron a su mamá a lo mejor, que sus papás se separaron. Es un programa maravilloso también. Y existe, hablemos de todo, del INJUV, que también presta ayuda psicológica. Entonces, aprovechemos lo que tenemos ahora, porque si nos ponemos a esperar que aumente la cantidad de psiquiatras per Sí, cápita, nuestro olvídate. niño puede enfermar gravemente, ¿ya? Tenemos que pedir ayuda en todas partes. Sí, que se acá dan ganas de bajarse la micro, sí, a veces uno tiene momentos muy desolados y, y a todos, de repente, no sé, uno escuchaba muchas veces adultos decir algo más vivo que muerto, o sería menos una carga a propósito de los suicidios. Yo creo que hay algo también como en, fuera de todas las acciones que podemos hacer, hay algo en la palabra que repetir, eh, hay algo sobre la dignidad de todas las vidas y de aspirar a vivir vidas dignas de ser vividas y de no Exacto. sentir que, como sentimos a lo mejor incluso durante un tiempo de la pandemia, y hay una pregunta que es como, ¿somos todos bienvenidos igualmente en la vida? Se da a algunos por prescindibles, según su edad o según están enfermos, según porque lo que sea. Y yo creo que son preguntas que no se hacen a viva voz, el sistema no quiere saber tampoco, eh, pero que nosotros no las podemos hacer y decir no. Y en eso también se va como fortaleciendo esto de construir comunidad. Y lo que tú dijiste, pedir ayuda, cuesta pedir ayuda de repente. Mm. Eh, a todos nos cuesta. Esperas casi hasta el final, para no preocupar a este, para no joder a este otro, para no ser un cacho, para que no crean que está frágil, que lo que sea, como todo que se hablaba tanto de la menopausia. Nadie habla de la menopausia porque van a pensar que las cosas que pasan, que va a disminuir tu capacidad de trabajo, que no sé qué, entonces cientos y miles de mujeres pasando silenciosamente por eso y por una serie de otros procesos. Gente que a veces ni cuenta que se ha separado, porque eso va a hacer pensar al resto de que no va a rendir igual, porque va a estar deprimida, porque esto, porque lo otro. O sea, no estamos no solo desconectados, sino como silenciados en las cosas que nos pasan. Y en la medida que, no sé, en el grupo de WhatsApp no nos juzguemos, en la medida que en las redes sociales, en la medida que, no sé, mi abuelito
tenía prohibido el pelambre, a no ser que fuera positivo, como decir, qué linda la actitud de esta abuela con su nieta, qué lindo el árbol que plantaron. No estar diciendo cosas malas de los demás. eh, o sea, podías criticar, ¿cachai? Con base lo que estaba pasando a nivel social, pero el juicio sobre lo que pasaba con la gente. Y esta pregunta del trauma, o esta pregunta que surge a propósito también de los estudios de diversidad y de todo, que es una pregunta que tú la ves así como planteada teóricamente, y dices, pero esto es como eso de no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan, o trátalo como quieres ser tratado. La pregunta esta es súper como de sentido común del corazón, en realidad, de qué traerá esta persona en su vida, en su día. ¿Qué traerá este niño como amaneció? A lo mejor ni desayunó, que lo hace actuar de la manera que lo hace. Y no significa condonar cualquier cosa. Entonces, que si alguien es violento, viene y te pega y te atropella, que habrá vivido, que lo hizo atropellarme, pero porque no es exonerable eso. Está mal atropellar al mundo, ¿cachai? Pero, ¿qué fuerzas hay detrás de lo que expresa un niño, de lo que pasa con un adulto? Entonces, antes del salto y del juicio, detenerse por último en esa pregunta un rato. ¿Habrá algo aquí? ¿Qué sabemos cada uno lo que le ha tocado vivir en un día, una semana, una vida entera, si no nos conocemos? Eh, yo esa pregunta encuentro que es vital con los más chicos, porque es tan fácil decir, este niño, no sé, es mañoso, es huraño, es problemático, etcétera, etcétera. Y no, ese niño trae una historia en su cuerpo, en su psique, en el contexto en que vive, en lo que le pasó hasta ese día, sin ni siquiera pensando en una cosa larga que hace que actuemos de una determinada manera. Entonces, no sé si esa pregunta estuviera más, y la otra pregunta de qué cuida más todo el rato. Alguien hablaba por ahí la violencia en los videojuegos, la violencia del pololeo. Quizás necesitamos también hablar de violencia y de no violencia, que es un principio también necesario, y la no violencia no es necesariamente eh, como permiso para ser abusado, o sea, ser como atropellable, ¿cachai? Abusable. Eh, pero es como un límite también importante. Dice alguien, es tan caro sanarse mentalmente. Sí. ¿Cómo promovemos espacios protectores? Hablando de estas cosas, sumando a los otros. Incluso, perdón, a veces aunque no quieran escuchar, es como el grupo de WhatsApp de una familia. Oye, leí esto de prevención de suicidio, leí esto de cómo acompañar a los niños en un duelo. Preguntar también en todos lados, en jardines, en escuelas, así como preguntamos, ¿tienen un sistema si hay un terremoto? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo hacen? Ahora ya no se llama Plan Daisy, pero eh, ¿cuáles son como los planes de emergencia del jardín, de la escuela? Preguntar también, ¿qué pasa si un niño no solo pierde un papá o una mamá? ¿Qué pasa si se le murió su abuelo? ¿Cachai? ¿Qué pasa si se le murió su compañero, su perro, su gato, su pajarito, en fin? Porque en esas respuestas también vamos viendo qué está pasando. Y muchas veces yo me di cuenta en entrevistas, buscando jardín, por ejemplo, que tú preguntabas algo y no es que la gente se ponía a la defensiva, era como, oh, en eso no habíamos pensado. Eh, lo vamos a pensar, lo vamos a incorporar porque no lo teníamos. A veces no se nos ocurren todas las preguntas, a las mamás, a los papás tampoco. Y, y si nos tendemos una mano, no sé, pues como esta mamá que yo contaba de Atlanta, en la época de la crisis económica peor que vivió Estados Unidos en los últimos años, que fue el 2008, cuando se vino todo abajo, y las casas se remataban, y miles de personas sin empleo, y tú veías en todos los barrios, transversalmente, cómo la gente perdía sus casas, desde la más modesta hasta la mega super casa, que tú entiendes para qué quiere una casa como con 20 habitaciones si viven 3 personas, pero y, y una mamá que cuenta que en medio de esa crisis se cruzaron los cables
de estos parlantitos que tienen en las piezas para escuchar la respiración de las guaguitas, ¿ya? Y se cruzaron los cables, o las ondas, en realidad, la conexión, y una mamá escuchaba lo que estaba pasando en la otra casa, gritos, estrés, a veces hasta golpe, y llega un día a la casa de la otra y le dice, yo soy la vecina al lado, intercoms, no sé, se cruzaron, y, y bueno, me doy cuenta que hay mucho estrés, esa otra mamá, esto lo contó a todo esto en una sala de espera del pediatra que yo estaba, y su marido había perdido la pega, y ella a duras penas está, y tenían 3 niños, así como súper seguidos, como 2 años, o sea, de diferencia entre uno y otro. Y esta mamá le dice, sin condonar los golpes a los niños, porque igual había que ser clara como en el mercado, le dice, entiendo que hay situaciones extremas, entiendo que está la cuestión súper difícil en todo el país. Yo le dijo, puedo una tarde, de tal hora a tal hora, tener a tus niños. No puedo tratar, claro, si quieres para ir al supermercado, ojalá no, le dijo, ojalá sean 3 horas para ti. Por último, para agarrar algo y acurrucarse, o para llorar, o para ver una amiga, o para salir a caminar, pero eso puedo ofrecerte. Y cumplió un doble objetivo, porque por una parte igual es la aldea que cuida y te dice, el maltrato no está, no lo que hay, ¿ya? Pero antes de amenazarla con la denuncia, que igual no hace falta, porque una vez que un vecino te dice, estoy claro de esto que pasó, tú sabes que eso está presente, o que alguien te dice en un colegio, pero además con una posibilidad de ayuda. Esta mamá lo contaba en la consulta esperando al pediatra y se le caían las lágrimas. Esto a propósito de un abuelo que llegó con su nieto, un abuelo hindú, que alguien le pregunta algo del té. Y él dice, no quiero nada con el té porque se me quemó mi nieto. Estaba con su taza, su té, y se le cayó y se le quemó la piernita al nieto, y por eso venía a consultar con el pediatra. Y el abuelo destrozado, porque además con toda esta carga de culpa. Entonces, esta mamá, que la vecina fue a ayudar, le dice, lo consuela para que no se sienta tan culpable, que está todo difícil, porque era un momento bien duro en el país en realidad. Y le cuenta esta otra historia de la otra mamá que le vino a decir, yo puedo cuidar a tu hijo un ratito. Entonces, bueno, todo esto yo, aquí voy a detallar, yo así se me caían las lágrimas, menos mal Emilia era chica, que no se daba cuenta y jugaba, porque era como, y después de eso me toca con un pediatra que le hacía a mi hija, te voy a tomar el brazo derecho, izquierdo, namaste, gracias por dejarme, o sea, esa consulta del pediatra, en un consultorio de un pediatra, todas esas 3 historias en una sola sesión, ahí uno dice, esto es exactamente lo que necesitamos para no desplomarnos tanto cuando se pone difícil la pista. Las jornadas escolares que no tienen regulación de horario, las jornadas laborales, sí, pues, el agobio, los tremendos, hay niños estresados con clases de 8 a 5 y luego con actividades extra. O sea, estoy contigo. Es unos niveles de agobio para los niños, para los papás que llegan tarde a preparar comida, ayudar, esto, encima tareas, y también para los profesores. Son y justo el hogar y la escuela, que son los 2 lugares donde se hace lumbre, se dice, y donde más horas pasan los niños con estos agobios. No puede ser, hay que defender la escuela. Hay que hacer cambios profundos en salud mental, es insostenible para cualquier familia. Ahí es donde se me va y digo, ¿quiere cortar? No, no quiero cortar, no quiero cortar. Un momento. Acá está. Un Estado que cuide, por favor. Sería interesante hablar o discutir de trastorno de personalidad. Yo creo que eso va a tener que ser en otro programa porque estamos en la hora y yo ya veo que de repente dicen le quedan 5 minutos y vamos a cortar, porque empezamos a las 7:20 o 7:10 y ya son las más o menos 8:25. Yo entiendo que Instagram tiene su límite, pero no se agota el tema. Loreto, psicóloga, la Loreto González, la vida que abruma, las redes que alivian, el estado que cuidan, las familias apoyadas en su rol. No sé si vamos muy bien. No, pero podemos ir mejor. Y sí, apoyo a la familia,
que no te digan cuando las mamás van a tener guagua, decir casi, da TCL, que bueno, echarte lunes a viernes de día 22, mucha información. Dale, Paulina, está viendo un poco de compasión, Ahora sí. que la Loreto habló de redes, me acordé de una cosa que siempre hablamos en las charlas y talleres de la Fundación. Y es que un principio fundamental de la vida del ser humano es el apoyo social. Y el apoyo social es esa experiencia de sentirse cuidado, valorado, perteneciente a, y que Sí, se tiene una red, sí, eso, tejer red sí, de asistencia y obligaciones mutuas, donde sí, yo sé que alguien me va a cuidar si lo necesito y que yo voy a cuidar al otro si lo necesito. Y mientras más vivamos esa experiencia, mejor va a ser la vida para todos. Creo que se me había olvidado enfatizar eso porque es algo que es tan fundamental. O sea, pensemos nosotros mismos. Me siento valorado en mi trabajo, me siento cuidado por mi pareja, por mis padres, por mis hermanos, me siento que si me sucede algo malo, voy a tener una red a la cual recurrir. Entonces, por eso lo de la Loreto me llegó mucho, ¿ya? Porque si no hacemos eso, estamos sonados. Si todos lo necesitan los niños, su red de apoyo social son principalmente los padres y al principio la madre, ¿no es cierto? Pero lo necesitan los adolescentes tremendamente, aunque se hagan los que no lo necesitan, ojo con eso, y lo necesitamos los adultos y lo necesitan las personas mayores y más las muy mayores. Entonces, ahí va todo. Eso resume para mí toda mi parada frente a la prevención del suicidio y frente a la mejoría de la salud mental y por lo tanto de la calidad de vida. O sea, no agobiar a psiquiatras y psicólogos porque ellos cumplen un rol. El rol de cuidado lo cumple toda la sociedad. Ellos son un engranaje. sí. ¿Ok? Exacto. Y ojo que alguien dijo, la Fundación José Ignacio tiene una psiquiatra top que podría ayudar. Esa psiquiatra top creo que tiene hora para 4 meses más, no Así da está más así está la cosa. físicamente, nada más. Oye, acá hay un dato súper importante. Invitamos a seguir la red preventiva de centros de padres. Vamos juntos construyendo. @red preventiva nuevamente Chile. Red preventiva Chile. Red preventiva de centros de padres. Gracias por compartir esto. Gracias por el encuentro, dice alguien. Acá yo creo que tenemos que hacer alguna vez otro, sobre todo este tema de a lo mejor podríamos invitar a la Pilar de los trastornos de personalidad a hablar de esas cosas. Sí. Rodrigo Peña, yo creo que es, no veo bien, dice, bueno, estar en contacto unos con otros, fomentar espacios de confianza, que importante es donde los niños se sientan libres de contarnos lo que sea que estén viviendo, en nuestro trabajo también como padres y la forma de saber lo que les pasa. Vital, todas las emociones, positivas, negativas, cuando son chicos, tengo rabia, sentí envidia, sentí pena, sentí todo, ni una, o sea, a ver, estuvo mal que yo dijera eso, ni positivas ni negativas, no tienen connotación las emociones, por eso es tan importante lo que dice Rodrigo, que todo lo puedan contar, porque además, y además todo lo que se hace desde chico, deja como la huella en el cerebro de el día de mañana, de adolescente, les pasa algo, tienen un error de criterio, le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos, meterse en problemas y todo, lo que tú decías, Paulina, que también repetimos harto, es como que piensen que pueden pedir, que hay gente a la que pedirle ayuda, a sus papás, profesores, no que tienen que depender de alguien de su misma edad, con apenas los recursos para sostenerse a sí mismos, porque todavía están creciendo, y puedan recurrir bueno, a
a toda la aldea o a los adultos que estén. Si no están los papás, los profesores, si no, no sé, algún vecino. ¿Cuántas veces un vecino fue el que nos tendió la mano? Un conserje. En mi caso había en tiempos de los 70 80, cuando todavía vivía en el centro, mi edificio tenía una conserje mujer, que era una cuestión súper rara, y era como una presencia protectora también, que podemos ser todos. Pauli, se nos va el tiempo, gracias a todos, ya es hora de comer, nos han acompañado en el rato, me encantaría seguir, te vamos a volver a invitar, vamos a seguir Súper. conversando, y bueno, está ese encuentro que, que iba a haber en agosto, pero que yo espero que a lo mejor se haga en noviembre, donde vamos a estar juntas. Así que ahí les vamos contando. Gracias a todos. Un abrazo Excelente. grande Gracias a y todos gracias, y cuídense, Pauli. Sí, cuídense. nos Unos cuidamos. a otros. Abrazo. Voy a Abrazo para despedirme. mí y para todos. Gracias, querida. Y voy a grabar, voy a cerrar y me pongo a grabar. Y ahí compartimos después el enlace. ¿Ya? Grande, Paulina. Millón de gracias. Me quedo pensando en muchas cosas. Bye.